Bienvenidos, Satoshi maníacos y artificieros del mercado. Esto no es un día más. Es otra ronda en la batalla silenciosa por la soberanía financiera. Estaba todo frente a nuestros ojos, pero nadie lo quería ver hasta ahora. Entonces, mientras muchos siguen atrapados en narrativas controladas, otros ya están creando entidades digitales con poder real, y los grandes jugadores institucionales están bajando la cabeza ante los contratos inteligentes. Por lo tanto, analizando los movimientos, entendí que no estamos viendo noticias. Estamos viendo mutaciones del sistema. La resistencia no lleva uniforme. Se mueve con tokens, contratos auditados, préstamos en BTC y computación masiva. Además, esto que vas a escuchar no es un simple resumen del día, es la lectura táctica de una batalla por cripto que se libra en silencio, pero decide quién dominará el próximo ciclo alcista. Así que cuanto más lo estudias, más claro ves que no se trata de si el sistema cae, sino de quién estará listo cuando eso ocurra. Esto va a sonar como ciencia ficción, pero ya está pasando. Y te explico por qué lo están haciendo así. Me puse a investigar qué está haciendo CARV. Y me di cuenta de algo brutal. Así que ya no hablamos de IAs pasivas. Estamos viendo agentes inteligentes con identidad digital propia, que pueden poseer activos reales, tomar decisiones, e incluso participar en economías Web3. En serio, no es un juego de simulación. Es la reencarnación digital de los humanos, en el criptoespacio profundo. Por lo cual CARV ha creado la infraestructura descentralizada que permite esto. Su sistema combina blockchain, IA autónoma y contratos inteligentes auditados, para que estos seres digitales tengan propiedad, reglas y libertad. Estamos ante la fase 2 del despertar tecnológico, inteligencia con billetera. Entonces esto merece la pena ponerle nombre. Yo llamo a esta táctica, independencia sintética. Pero escucha este notición: JP Morgan acepta cripto como colateral. Los titanes de Wall Street se rinden. Esto es una locura si lo piensas bien. JP Morgan aceptando cripto como garantía. Te explico por qué esto es tan grande. Por lo tanto, JP Morgan, el gigante financiero que solía atacar a Bitcoin como una amenaza, ahora acepta préstamos respaldados por criptoactivos. Sí, leíste bien. Wall Street ya no puede ignorar el valor de Bitcoin y Ethereum como colaterales legítimos. Además, el sistema tradicional se está resquebrajando por dentro. Esta movida, reportada por el Financial Times, no es una prueba piloto ni una fantasía. Es parte de una ola de aceptación institucional silenciosa. El cripto como base de crédito ya es una realidad. Esto podría ser el inicio de una reconfiguración del colateral global. Escucha lo siguiente: Eric Trump reaparece para decir: les dije que compraran ETH. No lo esperaba, pero esto tiene un trasfondo más profundo. Y aquí es donde se pone interesante. 5 meses después de recomendar ETH públicamente, Eric Trump reaparece triunfal diciendo: les avisé. Por lo tanto, esto no es solo un gesto político. Ethereum se ha convertido en tema electoral, en símbolo de rebeldía financiera para ciertos sectores del electorado estadounidense. ¿Casualidad o estrategia política calculada? Ethereum como herramienta de posicionamiento, en plena campaña de narrativa institucional. La criptopolítica ya no es futurismo, es presente directo. Entonces la estrategia aquí es una narrativa de validación retroactiva. IB Digital apuesta $100 millones por dominar la infraestructura de IA cripto. Esto es muy revelador para el mundo de la IA. Pero ahora está claro, la guerra no es por tokens, es por poder computacional. Por lo tanto, IB Digital ha lanzado una inversión masiva de $100 millones en HPC, computación de alto rendimiento, para expandir su dominio en IA y blockchain. Mientras todos miraban memecoins, los que entienden iban por los servidores. La infraestructura silenciosa de la IA descentralizada están haciendo aquí. Así que esta movida es una declaración: quien controle el hardware, controlará las reglas del nuevo Internet. Es la batalla por la energía digital. La llamo estrategia de soberanía de silicio.
BTC $119.350. Bitcoin se mantiene fuerte, consolidándose cerca de los $119 K $120K, luchando por mantener ese dominio que lo fortalece frente a los altcoins. Mientras rastreaba la acción del precio, vi que esto no es consolidación. Es una base de acumulación institucional bajo radar. El soporte está firme en $117.40 K, clave para sostener el impulso. Si cae por debajo, podríamos ver un test a $116 K, pero si se mantiene, el camino hacia $131 K, $134 K está ripeando gracias a patrones de Cap and Handle y un MACD alcista. ETH $3.701. Ethereum ha retrocedido un 3%, atrapado entre los $3.630, $3.848 luego de tocar niveles que activaron tomas de ganancias, y mientras miraba, entendí que ETH aún hay gasolina en el tanque. Soporte fuerte en $3.646, $3.739, y si se mantiene, es probable una subida hacia $3.860 nuevamente. Pero si cede, podría rebotar hacia $3.600. XRP $3.52. XRP está en una zona definitoria entre $3.43 y $3.64, tras romper un triángulo que podría lanzarlo hacia $6 según el volumen. Esto no es un repunte común. Esto huele a ruptura histórica impulsada por ETFs institucionales. Sostiene $3.55, $3.60 como soporte. Si cae bajo eso, podría retroceder a $3.46, pero si mantiene, el camino hacia $6 está prefabricado. Sol $201. Solana rompió encima de los $200, mostrando fuerza con más 6,7% semanal. Cuando el volumen sube y el precio sigue, estás delante de un salto real, no un espejismo. Soporte en $190, $198, resistencia natural cerca de $204. Si rompe, podría escalar a $220 más. DOGE 2.666. Dogecoin se mueve contenidamente entre 26 centavos 28 centavos, subiendo un más 8% en 2.4. La locura de DOGE no necesita lógica, solo motivación y momentum. Si aguanta sobre 26 centavos, la siguiente parada es 28 centavos. Si eso se abre, el rally puede ser intenso gracias a su comunidad viral. Geopolítica cripto. Vivimos en un momento donde la geopolítica ya no es ruido de fondo. Es el tambor que marca el ritmo de la batalla cripto. Estados Unidos presiona con leyes pro cripto y límites a la CBDC. Mientras tanto, la Cámara acaba de aprobar la Genius Act, la Clarity Act y la Anti-CBDC Act, establecen reglas claras para stablecoins. Definen qué regulador controla qué, prohíben una CBDC de vigilancia masiva. Noté algo interesante, este paquete no es solo regulación, es una declaración de poder político pro-cripto. Por lo tanto, la narrativa se vuelve pro-innovación y anti-vigilancia, y conecta directamente con tus vídeos de análisis político y fiscal. La guerra entre regulación y libertad financiera sigue abierta. Además, China da pasos silenciosos hacia un cambio en el criptoescenario. Se habla de que el gobierno podría revisar su prohibición de criptomonedas, influenciado por el auge de Hong Kong como hub Web3. Así que expertos ya ubican esto con más del 50% de probabilidad. Algo me dijo que detrás de esa prohibición rígida hay una puerta semiabierta, y Hong Kong es la llave. Esto puede ser el preludio de un reinicio cripto dual en China, control a la vez que acceso tecnológico. Claramente relevante para seguir en tus vídeos sobre adopción global. Fragmentación financiera en marcha, redes alternativas, CIPS y CBDCs rivales. Entonces Estados Unidos bloquea inversiones en tecnología china, y China responde con iniciativas propias como el CBDC, CIPS y BRI. Y aquí lo vi claro, no hay un solo Internet financiero. Estamos entrando en una era de infraestructura paralela.
por lo cual eso se traduce en multiplicidad de sistemas monetarios, sistemas de pago fracturados. Y un mercado cripto que ya no depende solo de Bitcoin, sino que debe navegar entre soberanías digitales en conflicto. Puede sonar extremo, pero lo que estamos viendo no es un mercado, es una lucha por el dinero. Y hay algo que descubrir revisando las estructuras del día, una estrategia silenciosa de acumulación institucional que está ocurriendo ahora mismo. Mientras muchos solo ven velas, las ballenas del mercado están trazando la nueva soberanía 3.0. Esto no es casualidad. Es una reconfiguración del poder, donde el sistema tradicional intenta maquillar su quiebre con maquillaje regulatorio, sanciones y leyes disfrazadas de protección. Pero detrás de esa narrativa institucional, hay una presión silenciosa por acumular Bitcoin, Ethereum y contratos inteligentes sólidos en DeFi, y te digo algo que no muchos ven: si no entiendes el juego, eres parte de él. Por eso, los héroes silenciosos están tomando posiciones estratégicas en altcoins como XRP, DOGE, Sol, y consolidando su terreno con BTC mientras se mantenga este soporte. Y si no estás leyendo las señales, te estás perdiendo la fase de acumulación más crítica del ciclo alcista. Porque sí, cada satoshi que acumulas no es solo inversión, es rebelión financiera. Es una respuesta al ataque institucional, una declaración de independencia frente al FMI, el Gafi y su batalla cripto encubierta. Entonces, si llegaste hasta aquí, doy por hecho que eres un criptonauta y un satoshi maníaco de primer nivel. Y no eres un espectador común, eres parte de los que ven la batalla desde la profundidad del universo cripto. Abajo te dejo todos los enlaces para que profundices esta batalla, con las mejores plataformas, herramientas automatizadas y estrategias con grandes rendimientos. Todo está ahí. Para que te conviertas en un depredador del mercado, suscríbete, activa la campana y únete a los que no esperan órdenes del sistema. Porque en este canal, cada vídeo es una trinchera, y cada satoshi una declaración de independencia.